Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 31. Pablo dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y ese es básicamente el propósito de nuestra vida cristiana, ¿verdad? Nosotros fuimos salvados, fuimos rescatados de nuestros pecados, eh, nos ha sido dado un nuevo corazón, Dios nos ha dado su Espíritu Santo con el propósito último de que vivamos para su gloria, de que Él sea glorificado en nuestras vidas. Y en este libro que hemos estado estudiando ya prácticamente todo este año, llegamos a varios capítulos en donde el autor trata de cosas que realmente nos ayudan a nosotros en nuestra vida espiritual. Y entonces, la primera cosa que él trata en los capítulos que me correspondieron a mí para este viernes, lo primero es que él habla es de archivando, dice él, archivando para el bien de tu alma. Nosotros, ¿verdad? Como personas guardamos todo tipo de cosas, guardamos recibos, guardamos garantías de productos que compramos, guardamos manuales, ¿verdad? Yo los guardo, pero nunca los uso ni los leo, pero los guardo. Guardamos recuerdos, ¿verdad? Muchos, cualquier cosita que nos recuerde algún lugar donde estamos y todo eso lo guardamos, ¿verdad? Pero hay una disciplina, dice el autor, que nos ayuda a nosotros en nuestra vida cristiana, y es la disciplina de guardar o archivar, ¿verdad? Material que es espiritualmente edificante, ¿verdad? Eh, el autor dice que este tipo de disciplina de archivar, de guardar literatura, artículos, etcétera, material edificante, ¿verdad? Es una manera, dice él, de ejercitarnos para la piedad, ¿verdad? Como dice primera de Timoteo 4:7. Ahora, ¿cómo dice el autor que nosotros podemos hacer esto? O sea, ar archivar cosas para el bien de nuestra alma. Bueno, nosotros podemos archivar libros, ¿verdad? Podemos fotocopiar páginas de libros que son importantes, que tengan una enseñanza que nosotros nos haya edificado mucho, ¿verdad? Que tal vez veamos que sea edificante para nuestra familia, nuestra esposa, nuestros hijos, ¿verdad? Y entonces podemos fotocopiar la página de un libro y guardarla, ¿verdad? En un archivero, en un lugar que tengamos nosotros para guardar este tipo de cosas, ¿verdad? Eh, algunos, por ejemplo, yo soy uno de los que guarda citas, ¿verdad? De los libros que leo, yo marco lo que yo creo que es muy edificante para mi vida y guardo esas citas, ¿verdad? Para en algún momento volver a leerlas o usarlas, ¿verdad? Cuando lo necesite. Otra cosa importante también es a veces uno lee un libro y entonces eh, para ayudarnos a nosotros a recordar la enseñanza del libro, lo que trata el libro, es uno puede hacer un resumen del libro, ¿verdad? Entonces uno resume el libro y lo guarda, ¿verdad? Y entonces algún día en el futuro uno puede decir, ay, yo leí un libro muy bueno y entonces, pero no recuerdo realmente qué trataba. Entonces uno va al lugar donde uno tiene eso archivado y busca ese resumen del libro que uno leyó, ¿verdad? En el pasado. Uno puede archivar artículos, ¿verdad? Que uno ha leído de revistas cristianas, ¿verdad? O inclusive hasta de revistas seculares, ¿verdad? Material, información importante que para uno le sea de edificación. Las reflexiones bíblicas que uno haga, ¿verdad? Cuando uno está en el bus o caminando, o está en el trabajo y recuerda una cita bíblica y uno, de alguna manera, el Espíritu Santo le ayuda a uno a comprender una aplicación importante de ese texto para uno y uno lo escribe, ¿verdad? Ese tipo de cosas, reflexiones bíblicas de uno durante su estudio bíblico, ¿verdad? Uno lo puede guardar y eso es bueno, eso es lo que el autor está diciendo, uno debería estar archivando ese tipo de cosas porque son para el beneficio de nuestras almas, ¿verdad? Ahora, ¿cómo lo hacemos? Bueno, ¿o en dónde? Bueno, podemos tener un archivero, un lugar donde podemos ir catalogando todo el tipo de cosas que nosotros consideramos importantes y de edificación para nuestras almas.
podemos hacerlo en nuestras computadoras, ¿verdad? Yo creo que la gran mayoría de nosotros tiene una computadora en donde puede ya guardar las fotos de citas o de una página de un libro o guardar artículos en PDF, ¿verdad? Tiene eh, eh, folders, ¿verdad? Donde uno mete esa literatura importante para uno, ¿verdad? Que lo ha edificado, enlaces a los cuales uno ha llegado por internet y han sido edificación para su alma, entonces uno puede guardar el enlace, ¿verdad? Para el futuro, ¿verdad? Eh, yo recuerdo hace muchos años, yo no sé, tal vez en el 2007, 2006, 2007, por ahí, había un hombre que se llama Phil Johnson, que es el que le ayuda a John MacArthur en la edición de sus libros, y él es pastor de la iglesia de John MacArthur. Él hablaba de lo que él hacía, ¿verdad? Y él tenía folders específicos en su computadora con artículos, fotos, citas que él leía y que eran importantes para él, y todo lo tenía archivado, ¿verdad? Esto habla de la soberanía de Dios, tenía folders de cristología, folders no sé, de bibliología, y todo lo que él iba leyendo y consideraba importante lo iba catalogando en esos folders en su computadora, ¿verdad? Entonces, en algún momento él tenía estaba estudiando algún tema o recordando algo, y él podía ir a su computadora y sacar de uno de esos folders algo que él había leído en el pasado y que le había sido de edificación. Entonces, el autor del libro que nosotros estamos estudiando, él dice que eso es algo importante para nosotros, ¿verdad? Para nuestra vida espiritual, siempre, porque nosotros somos olvidadizos, ¿verdad? Y necesitamos recordar cosas, ¿verdad? Y una manera de hacerlo es archivando cosas que nos han sido a nosotros de edificación en nuestra vida. Lo otro de lo que habla el autor, que es importante para nuestra vida espiritual, dice él, reconocer la espiritualidad del trabajo. ¿Okay? Nosotros frecuentemente nos encontramos con personas que dicen ser cristianos, ¿verdad? Que tienen una idea totalmente equivocada del trabajo, ¿verdad? Eh, Escuchamos cómo se quejan del trabajo, como pensando que el trabajo es una carga para sus vidas, ¿verdad? Escuchamos comentarios como, uy, qué pereza trabajar, o se quejan por la cantidad de trabajo que tienen, ¿verdad? Y eso es frecuente. Nosotros es que tengo tanto trabajo y por favor oren por mí porque la carga es demasiada, ¿verdad? Entonces, como que esa sensación que vemos en esas personas de que el trabajo para ellos les es molesto, ¿verdad? Otros piensan, por ejemplo, dicen cosas como lo mejor es servir al Señor, ¿verdad? Antes que trabajar. O sea, prefiero algún ministerio en la iglesia antes que un trabajo secular, ¿verdad? Y nosotros sabemos que por lo menos a la gran mayoría de nosotros, Dios nos ha llamado a un trabajo secular y no a un ministerio en la iglesia, ¿verdad? Entonces, pero aún así entendemos que hay personas que dicen, ¿verdad? Que el trabajo, como que ven el trabajo secular como algo malo, ¿verdad? Nosotros lo que debemos entender es que, bueno, el trabajo es una ordenanza divina, ¿verdad? Es algo que Dios le dio a los hombres, ¿verdad? Y se los dio no como un castigo, no como una maldición. Dios le dio el trabajo a los hombres antes de la caída. O sea, era una ordenanza de parte de Dios para Adán y Eva, ¿verdad? Entonces, nosotros, por ejemplo, leemos en Génesis 2:15, dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase, o sea, para que trabajara. Antes de la caída, Dios tomó al hombre, lo creó y lo puso en Edén para que trabajara ahí, ¿verdad? Entonces, eso es algo importante, es algo que nosotros tenemos que entender. El trabajo no es una maldición para el hombre, el trabajo es una ordenanza que Dios le dio a sus criaturas, a nosotros los hombres, ¿verdad? Eh, y esa es la manera en la que nosotros señoreamos, ¿verdad? La creación que Dios creó. Porque Dios creó a Adán y le dijo, usted va a señorear, a sojuzgar toda la creación, ¿verdad? ¿Y cómo lo iba a hacer? Bueno, trabajando. Esa es la manera en la que el hombre señorea la creación bajo la cual Dios, o a la cual Dios le ha puesto para señorear, ¿verdad? Y entonces,
el trabajo, esa ordenanza, Dios se lo dio también a todos los cristianos, ¿verdad? Como les dije, o sea, hay unos hombres a los que Dios les da el ministerio, ¿verdad? Pastoral, dedicarse a tiempo completo al ministerio de la enseñanza y la predicación. Pero hay otros, a la gran mayoría de los hombres, Dios no les dio ese ministerio, les dio un trabajo secular, ¿verdad? Para señorear la creación, para señorear la tierra, ¿verdad? Y los cristianos debemos entender que eso es un regalo de Dios, es algo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Entonces, nosotros, por ejemplo, leemos en Efesios capítulo 4, versículo 28, Pablo dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad, ¿verdad? Entonces, Dios le dice, robar es malo. ¿Por qué es malo? Bueno, porque Dios nos creó para trabajar. Entonces, el que roba lo que está haciendo es rebelándose contra el mandato de Dios que él tiene de trabajar para proveer para sí, ¿verdad? Entonces, el robar es malo precisamente por eso, porque la persona se está rebelando contra esa ordenanza que Dios le ha dado a él de trabajar, ¿verdad? De trabajar. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 11, Pablo dice, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Entonces, vean, Pablo entiende que Dios le dio a los hombres una ordenanza para trabajar, ¿verdad? Para que ellos trabajaran con sus manos, para sojuzgar y señorear la tierra, ¿verdad? Y Pablo entonces le dice, entonces, por eso es que nosotros le ordenamos a ustedes cristianos que tienen que trabajar, de que ustedes tienen que ocuparse en sus negocios y trabajar con sus manos, ¿verdad? Eso es un mandamiento para nosotros. De manera, dice, vean lo que dice Pablo, de la manera que os hemos mandado. O sea, todo cristiano tiene que trabajar. El cristiano que no trabaja está pecando contra Dios, ¿verdad? O sea, la claridad de las escrituras. Todos, para eso todos, Dios nos dio un cerebro, manos, brazos, piernas, nos da vida todos los días. ¿Para qué? En parte para que trabajemos. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. A los tesalonicenses también, en la segunda epístola, Pablo les dice en segunda Tesalonicenses capítulo 3, versículo 10, les dice, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, ¿verdad? Entonces, en parte el trabajo nos es dado por Dios, ¿para qué? Para mantenernos, ¿verdad? Recuerden la doctrina del decreto, Dios nos alimenta todos los días, ¿verdad? El alimento que hemos comido el día de hoy, Dios nos lo ha dado. Pero ¿cómo hace Dios para darnos eso? Él no hace un milagro y nos hace aparecer un plato de comida frente a nosotros en la mañana, en la tarde y en la noche. No, eso no es lo que Dios hace. Dios nos da un trabajo para proveer para nosotros, para que podamos ir a comprar comida para comer. Entonces, esa es la bendición del trabajo. Dios usa el trabajo como una causa secundaria para darnos de comer a nosotros, ¿verdad? Entonces, el que no trabaja no come, porque el que no trabaja, ¿qué está haciendo? Está rebelándose contra la manera que Dios ha establecido para darnos de comer. ¿Me explico? Entonces, eso es lo que dice la Biblia. Ahora, la Biblia habla también en contra del perezoso y nos dice a nosotros también de forma negativa la bendición que es el trabajo y la ordenanza que es el trabajo para nosotros, ¿verdad? Si nosotros vamos al libro de Proverbios, entonces Proverbios capítulo 12, Proverbios 12, versículo 4, dice, eh, perdón, no es ese, Proverbios 13, 4, Proverbios 13, 4 dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada, ¿verdad? El perezoso nada alcanza, pero el que trabaja, ese es el diligente, el que trabaja, ¿verdad? Será prosperado. ¿Por qué? Porque está trabajando, está haciendo
está haciendo uso de aquello que Dios le ha dado para prosperar en la vida, el trabajo, ¿verdad? En Proverbios 15:19, la palabra de Dios también dice, el camino del perezoso es como seto de espinos, mas la vereda de los rectos como una calzada, ¿verdad? Entonces, el perezoso siempre le va a ir mal, ¿verdad? Pero los rectos, ellos van a ir caminando bien por la vida. En Proverbios 21:25, Proverbios 21:25 dice, el deseo del perezoso le mata porque sus manos no quieren trabajar. Hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no detiene su mano. Vean lo que dice, el deseo del perezoso le mata porque sus manos no quieren trabajar. Entonces, esto es lo que estamos viendo aquí es la categorización de un pecado. La pereza es un pecado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no quiere hacer lo que Dios le ha ordenado hacer, que es trabajar. Entonces, la Biblia nos habla positivamente acerca del trabajo, diciéndonos a nosotros que es una ordenanza divina, una ordenanza de la creación para todos los hombres, tenemos que trabajar, ¿verdad? Pero también nos habla negativamente acerca del trabajo, hablando en contra del perezoso, aquel de que no quiere trabajar, para enseñarnos a nosotros cuál es nuestro deber, que es trabajar, ¿verdad? Adán trabajó, ¿verdad? Él labró el jardín del Edén, él nombró a los animales, ¿verdad? Él trabajó. Ahora, la dificultad de Adán en su trabajo no lo trajo la creación, lo trajo su pecado, ¿verdad? Y eso nosotros lo leemos en Génesis capítulo 3, ¿verdad? Cuando Dios trae la maldición sobre la tierra, sobre la creación, y le dice a Adán que ahora sí, ahora con el sudor de su frente va ahora a sacar el fruto, ¿verdad? Entonces, la dificultad del trabajo nos la da el pecado nuestro, ¿verdad? El pecado que entró en la creación, no fue así decretado por Dios, ¿verdad? Abraham trabajó, José trabajó en la casa de Potifar, trabajó en la cárcel, ¿verdad? El Señor Jesucristo trabajó como carpintero unos años, ¿verdad? Hasta que empezó su ministerio, él era un carpintero, él trabajó, ¿por qué? Porque era una ordenanza de Dios para todos los hombres y él como hombre tenía que trabajar, él no podía ser un perezoso, ¿no? Él trabajó, ¿verdad? El apóstol Pablo trabajó haciendo tiendas también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay un entendimiento de que el trabajo es algo que Dios nos ha dado y que debemos hacer, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es un error frecuente? El error frecuente es pensar que nuestro trabajo es un obstáculo para el avance de nuestra espiritualidad. Uy, es que tengo tanto trabajo, entonces no puedo leer la Biblia, no puedo hacer aquello, no puedo, no tuve mucho tiempo para orar, ¿verdad? Entonces, muchos piensan que el trabajo es un obstáculo para nuestras vidas espirituales. Sin embargo, si piensen en esto, si Dios nos dio el trabajo, entonces eso quiere decir que, como dice el autor del libro, tiene que haber un aspecto espiritual en el trabajo secular que hacemos. Hay algo espiritual en ese trabajo secular que nosotros hacemos, ¿verdad? ¿Y cómo sabemos esto? Bueno, el versículo que le leí al principio, 1 Corintios 10:31, dice que todo lo que nosotros hagamos, comamos, bebamos, trabajando en lo que sea que hagamos, tenemos que hacerlo para la gloria de Dios. Ese es el ámbito espiritual de nuestro trabajo secular. No importa cuánto trabajo me haya dado el jefe, yo no tengo por qué quejarme de eso. Es Dios quien me ha puesto en esas circunstancias. Y entonces yo tengo que trabajar para la gloria de Dios, con gozo, dándole gracias, Señor, gracias porque me necesitan a mí en este trabajo para que yo haga todo esto, ¿verdad? Gracias, Señor. Permíteme a mí trabajar, hacer esto que me han pedido hacer para que tu nombre sea glorificado, ¿verdad? Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3 dice, versículos 23 y 24. Dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Entonces, en nuestro trabajo secular, no estamos trabajando para nuestro jefe, o sea, primariamente no estamos trabajando para el Señor.
Entonces, todo lo que hacemos lo hacemos de tal manera que nuestro Señor sea glorificado, ¿verdad? Entonces, ¿qué son, digamos, aplicaciones para nosotros con respecto a esta enseñanza del trabajo? Bueno, primero que debemos aprender a dejar de quejarnos. Esto es, vean, hermanos, a mí realmente, yo lo escucho porque y en mi trabajo me molestan porque yo hablo mucho de los millennials, ¿verdad? Y que los millennials se pasan quejando por todo, ¿verdad? Pero es que realmente es molesto escuchar a gente quejándose por todo y se quejan por el trabajo, que tienen mucho trabajo, se quejan porque tienen poquito trabajo. Me explico, nosotros debemos aprender a dejar de quejarnos y dar gracias, ser agradecidos con el trabajo que Dios nos da, con las circunstancias en las cuales Dios nos ha puesto el día de hoy, ¿verdad? Hay semanas, por ejemplo, esta semana yo voy a haber trabajado 96 horas en esta semana, pero yo no me permito a mí mismo ni autocompadecerme ni quejarme. ¿Por qué? Porque Dios me ha dado ese trabajo para proveer para mi familia, para que mis hijos puedan estudiar, etcétera. Es para dar a la iglesia. Entonces, es algo que yo tengo que dar gracias. No podemos quejarnos. Los cristianos no podemos estar quejándonos por todo, porque sabemos que es Dios quien nos da el trabajo, ¿verdad? Otra cosa que tenemos que aprender es a corregir. A veces nosotros escuchamos, yo he escuchado a esposas, hijos quejándose por el montón de trabajo que tiene su esposo, por el montón de trabajo que tiene su padre, ¿verdad? Y que oran, ojalá Dios le pueda conseguir un trabajo que pueda tener, o sea, en el que pueda trabajar menos, ¿verdad? O sea, eso está mal y nosotros tenemos que corregir eso es un error, porque Dios nos ha dado ese trabajo, sea mucho, sea poco, pero Dios nos lo ha dado. Entonces, nosotros no podemos permitir que nuestras familias piensen que eso es algo malo. No, el trabajo es bueno. Y nosotros tenemos que decirle, no, eso, por favor, no se quejen de eso, no piensen así. Dios me ha dado este trabajo para yo proveer para esta familia y eso es lo que yo voy a hacer, ¿verdad? No, jamás permitir que nuestras familias se compadezcan de nosotros por lo mucho que trabajamos. Eso está mal, ¿verdad? Es algo, mi esposa nunca lo ha hecho y ella tiene ese entendimiento. Ella jamás va a decir, pobrecito mi esposo que trabaja tantas. No, jamás. ¿Por qué? Porque ella entiende que el trabajo es algo que Dios me ha dado a mí para proveer para mi familia. Entonces ella más bien me ayuda alentándome, ¿verdad? Alentándome a seguir trabajando. Pero eso es lo que nosotros tenemos que aprender, ¿verdad? Nosotros debemos instruir a nuestras familias, ¿verdad? Que esto es lo que a lo que nos envió el Señor, a trabajar. Es ahí en ese trabajo que nosotros estamos, en donde estamos sirviendo a nuestro Dios, y esa es la parte espiritual del trabajo secular, ¿verdad? Es en ese trabajo en donde nosotros nos estamos gozando, sirviéndole a Él, ¿verdad? En medio de ese trabajo, Dios nos provee a nosotros, ¿verdad? Para nuestras familias, para nosotros, para proveer una casa, comida, etcétera, ¿verdad? Entonces, esto es algo muy importante. Nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de ver el trabajo y entender la espiritualidad que hay en el trabajo, ¿verdad? Nosotros trabajamos y trabajamos para el Señor. Lo hacemos todo para el Señor y esa es la parte espiritual del trabajo. Lo otro de lo que habla el autor de este libro es hacer lo que podamos, ¿verdad? Y esto es lo que habla el autor, es que muchas veces nosotros nos sentimos atrapados con un montón de tareas, un montón de trabajo, ¿verdad? Entonces nos sentimos mal de que hoy, por ejemplo, no pude leer los 3 capítulos de la Biblia que tenía por leer, solo pude leer uno, o no pude tener la media hora o la hora o los 20 minutos que yo separaba para orar y solo pude orar 5 minutos, ¿verdad? ¿Verdad? O sea, no, a veces nos quejamos y nos sentimos mal porque no tuvimos ese tiempo para hacer nuestras disciplinas espirituales como normalmente las hacemos, ¿verdad? No pude escuchar el sermón de camino al trabajo porque tenía que seguir con el trabajo para llegar y entregarlo pronto, etcétera, ¿verdad? Entonces, lo que el autor dice es que nosotros tenemos que hacer lo que podamos, ¿verdad? ¿Quién es el que nos pone nosotros en las circunstancias en las que, las que estamos cada día? Dios, ¿verdad? Es Dios quien nos da ese montón de tareas en ese día específico. Entonces,
si Él nos da eso, ¿y qué tenemos que hacer? Hacer lo que podamos, ¿verdad? Trabajar para el Señor y hacer lo posible por leer la Biblia, por orar, ¿verdad? Pero entender como dice el autor, que Dios no nos ama más cuando oramos más o cuando leemos más la Biblia. Dios no nos ama más cuando hacemos eso. Dios tampoco nos ama menos cuando leemos menos la Biblia o cuando oramos menos tiempo del que usualmente oramos, ¿no? El autor dice, ¿verdad? Dios nos acepta por lo que Él ha hecho por nosotros en Cristo y eso es suficiente. Así es como nosotros somos aceptados por Él. Entonces, nosotros hacemos esas cosas para agradarle a Dios, para honrar a Dios, también para nuestro beneficio, ¿verdad? Pero hay veces, como les digo, o como dice el autor, que Dios nos trae ciertas circunstancias en nuestra vida en donde ese día específico o esa semana inclusive vamos a poder leer la Biblia menos de lo que usualmente, de lo que diariamente veníamos haciendo, o vamos a poder orar menos, ¿verdad? Pero lo importante es que oremos, que leamos la Biblia, ¿verdad? Con el pequeño tiempo que Dios nos da en ese día específico, bueno, orar, aprovechar para orar, para leer la Biblia, no perder tiempo viendo televisión, etcétera, ¿verdad? Sino aprovechar en las cosas que ayuden a nuestra espiritualidad. Y el autor dice que nuestra meta, dice, es amar a Dios y dentro de las limitaciones que Él ha puesto soberanamente en nuestras vidas, hagamos lo que podamos. De eso es lo que se trata, ¿verdad? Y después también el autor habla sobre recordar la fisicalidad de la espiritualidad, ¿verdad? Esto es algo que ya se ha hablado antes en nuestras reuniones y en los sermones en la iglesia, ¿verdad? Nosotros entendemos que nuestro cuerpo afecta nuestra espiritualidad, ¿verdad? Estar muy cansados, ¿verdad? El sobrepeso, las enfermedades, ¿verdad? Todas esas cosas afectan nuestra espiritualidad, ¿verdad? A veces, ¿verdad? No hemos dormido mucho y el cansancio no nos permite, ¿verdad? Leer la Biblia o la leemos mal porque estamos cansados o nos enojamos y pecamos, vienen las tentaciones, ¿verdad? Porque estamos cansados, ¿verdad? El sobrepeso también nos puede afectar nuestra espiritualidad, ¿verdad? No podemos mantenernos mucho tiempo prestando atención o nos cansamos muy fácilmente, ¿verdad? Entonces, nuestro cuerpo afecta nuestra espiritualidad y eso es algo que tenemos que aprender, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿qué son recomendaciones que podemos hacer? Bueno, caminar, salir a caminar todos los días, ¿verdad? Ejercitar nuestros cuerpos, el Spurgeon, ¿verdad? Que a pesar de que él era obeso y todo, pero él todos los días salía a caminar y salía en sus caminatas, ¿verdad? Para meditar en la palabra de Dios, para orar al Señor, ¿verdad? Para ejercitar su cuerpo, ¿verdad? Esas son cosas que son importantes para nosotros, hacer ejercicio, un deporte, ¿verdad? Meterse al gimnasio, todas esas cosas son importantes para, eh, para nuestra vida espiritual, ¿verdad? Nos quita el estrés, ¿verdad? Nos da descanso, ¿verdad? Y relacionado con esto, el autor habla de tomar una siesta, ¿verdad? En el Salmo 127, Salmo 127, 2 dice, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que entender que Dios nos da el sueño a nosotros. El sueño, el poder dormir es un regalo de Dios, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque Dios sabe que nosotros como hombres nos cansamos y el cansancio, como decíamos antes, afecta nuestra espiritualidad, ¿verdad? El autor habla, ¿verdad? Claramente, o sea, cuando estamos cansados somos más propensos a caer en tentaciones, ¿verdad? Al enojo, a la ira, a hablarle mal a nuestra esposa, a regañar pecaminosamente a nuestros hijos, ¿verdad? A la lujuria, ¿verdad? El cansancio nos afecta, ¿verdad? Eh, y entonces es importante entender eso, como dice Salmo 127:2, Dios nos da el sueño como un regalo y nos lo da con este sentido también, para que nosotros sepamos que nosotros no somos Dios. Dios es el único que no duerme, porque Él es Dios, pero nosotros necesitamos dormir y Dios nos da esa necesidad de sueño, de dormir,
para que entendamos que nosotros no somos Dios. Y el autor dice, nosotros no somos omnipotentes, por eso tenemos que dormir. No somos omnicompetentes, por eso tenemos que dormir, ¿verdad? Entonces, es necesario que nosotros tengamos un buen descanso todos los días. 8 horas es lo que recomiendan los médicos, ¿verdad? Mínimo 6 horas de sueño todos los días, pero no podemos estar viviendo con 3 o 4 horas de sueño todos los días. ¿Por qué? Porque esa falta de sueño nos va a alcanzar a nosotros y nos va a afectar nuestra espiritualidad también, ¿verdad? Entonces el autor dice, dormir nos recuerda que estamos en las manos de Dios. Entonces, cada vez que nosotros nos vamos a dormir, ¿qué es lo que tenemos que recordar? Yo no soy Dios, yo estoy en las manos de Dios, ¿verdad? Yo dependo de Él. Y así nos vamos a dormir, entendiendo que el sueño nos lo ha sido dado por Dios para nuestro avance espiritual también. Y tenemos que entonces, dice el autor, aprender a descansar.